Ya se está agregando. Esperemos unos segundos. Tengan listas sus preguntas, todos los que tienen niños o familiares asmáticos, sobrinos, que necesitan saber sobre cómo actuar frente a la pandemia. Carla está agregando, me imagino que aceptaste y aún no conecta. Está conectando ya. No escucho nada. Hola, Vane. ¿Sí, me escuchas? Sí, ahora sí. Perfecto, ¿cómo estás? Ya te presenté, bueno, ya dije que estaba en Argentina, ya vamos a hablar sobre los pacientes asmáticos y qué hacer en esta pandemia con los niños. Que antes, Vane, no te escucho nada. ¿no me escuchas? Ahí. Ahí sí. Ok, estábamos hablando sobre el tema de hoy día, que son los pacientes asmáticos frente a la pandemia. Entonces, Se escucha súper entrecortado. ¿ahí me escuchas? Ahí sí te escucho. Bueno, ok. Pero algo se mueve y se entrecorta. Ya estábamos hablando del tema de hoy día, que es pacientes asmáticos frente a la pandemia del COVID, ¿no? Entonces, bueno, queríamos que empezaras un poquito diciéndonos qué es un paciente asmático, cuándo llamamos asmático, porque a veces tenemos niños que tienen gripe, una tos, y los papás no los llevan a cita pensando que es un resfrío común. Y muchas veces cuando ya van es muy tarde, ya están con procesos asmáticos, con crisis. Entonces, que nos expliques un poquito el concepto de lo que es el asma y luego las consecuencias que pueden haber ahora. Bien, cuando hablamos de asma, hablamos de una enfermedad inflamatoria que en los niños generalmente es de tipo, por un desérgico, que lo que me va a provocar es una obstrucción en la vía aérea ante un estímulo y que es reversible. ¿Qué significa eso? Le doy medicación y el bronquio puede volver a su estado original. A veces, cuando la inflamación es muy importante, ya necesitamos medicación un poco más, mayor medicación, usamos corticoides para poder provocar una mejor desinflamación de esa vía aérea. En conclusión, el asma es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en los niños, en la infancia. Se puede presentar a cualquier edad. Puede el niño debutar tanto en la adolescencia como en la primera infancia, generalmente en los niños menores de 5 años, que no podemos hacer un diagnóstico funcional porque no podemos hacer un estudio que se llama espirometría, que lo que hacemos es soplar para ver, interpretar de acuerdo a ciertos valores el grado de obstrucción de la vía aérea. Nos guiamos en los más chiquititos por algunos antecedentes. Por ejemplo, aquellos niños que han hecho más de 3 episodios de tos y sibilancias en toda su vida o en sus 3 primeros añitos, aquellos niños que tienen dermatitis atópica, aquellos niños que tienen antecedentes de papá o mamá con asma, rinitis o dermatitis, podemos orientarnos, obviamente descartando otras posibilidades diagnósticas, porque como tú lo dijiste, generalmente en los niños la principal causa son los virus. Pero bueno, cuando un niño está con cuadros bronquiales obstructivos, con sibilancias frecuentes, que el papá te dice que a la madrugada se despierta tosiendo, que está jugando, corriendo y empieza a toser y a silbar el pecho, lo más prudente es consultar, sea con su pediatra, con el neumólogo, con el alergólogo, para poder hacer un diagnóstico correcto y temprano. Ok, Carlita, una pregunta. Estos niños que tienen asma, hay que diferenciar algo que yo creo que todos los padres nos podemos equivocar, que una cosa es el tratamiento cuando un paciente crónico en asma y otra cosa es el tratamiento cuando el paciente está en crisis. Totalmente. Los tratamientos para el asma, normalmente en un paciente, habrá niños que lo desencadenan exclusivamente con el ejercicio o que te hacen un evento leve o 2 eventos leves en el año. Pero aquellos pacientes que están con síntomas persistentes o que requieren medicación de rescate todo el tiempo, que están con su salbutamol en forma frecuente, que el papá te dice que más de 2, 3 veces a la semana el niño se despierta tosiendo, que no tolera el ejercicio, hay mucho ausentismo escolar, uno tiene que evaluar la necesidad de tratamientos a largo plazo. Los tratamientos para el asma normalmente duran mínimo entre 6 meses o un poquito más, porque yo tengo que iniciar mi preventivo, ver la respuesta al tratamiento, hacer una dosis de mantenimiento y luego ir
descendiendo la medicación o adicionando medicación de acuerdo a la respuesta. Y estos pacientes que están con corticoides, ahora que hablamos mucho que estamos en el COVID, de que se administra, no se administra, ¿deben seguir con corticoides? ¿Deben ir al médico para cambiar la medicación? ¿Es aconsejable que el padre le retire el tratamiento? La medicación preventiva, los corticoides más severos utilizan incluso como preventivo oral o terapia biológica. El tratamiento se maneja exclusivamente por parte del médico. En esta época, lo más recomendable y en lo que hemos hecho hincapié todos los médicos que hacemos la parte respiratoria es en no suspender la medicación e incluso tratamos de no hacer descenso, salvo que viéramos que el paciente viene perfecto, por ahí bajamos un poco la dosis sin suspender el tratamiento. Ya, Carlita, y ahora también hay muchos padres, tanto, bueno, las personas adultas, tanto también en los niños, hay la automedicación, porque se había escuchado muchas veces de que a estos niños o a estos pacientes se les puede dar ibuprofeno como tratamiento para ayudar a prevenir el COVID. Entonces, en los niños, ¿es aconsejable? ¿Hay que darlo? No existe tratamiento preventivo para el COVID, empezando, y eso creo que ya en estos momentos ya está un poco más claro, no se administra medicación, incluso al personal de salud que ha estado expuesto no se le da medicación preventiva. El secreto en el COVID es las medidas de cuidado y el aislamiento, como se ha venido explicando ya en diferentes medios y redes sociales. En cuanto al ibuprofeno, sabemos que somos un país, y en especial la costa, donde tenemos mucho dengue, con lo cual hay que mantener el cuidado con la medicación. Los tratamientos deben ser prescritos exclusivamente por un médico, por una persona que tenga conocimiento al momento de administrar determinada medicación, sea ibuprofeno o cualquier otra. Tenemos una pregunta, Carlita. Preguntan si se puede repetir el suministro de corticoides. Bueno, con respecto al corticoide, una cosa es el corticoide inhalado, otra cosa es el corticoide sistémico o el corticoide oral o el que se coloca intramuscularmente o por vía endovenosa. Hablando exclusivamente del asma, con COVID o sin COVID, si mi paciente tiene una crisis asmática, yo tengo que administrarle el corticoide si lo necesita, porque es lo único que me va a lograr desinflamar la vía aérea. Si es un caso leve, pues lo manejaré únicamente con un broncodilatador, que es el salbutamol, pero si mi paciente está con síntomas que realmente me están alterando su calidad de vida o que me están provocando dificultad para respirar y está con sibilancias persistentes, tengo que administrar el corticoide. Y el de corticoide inhalado, que es el preventivo que se utiliza a largo plazo, no se suspende. Ok. Estamos hablando antes de que la medida con los niños, igual que el adulto, el distanciamiento y también sería el lavado de manos y el uso de mascarilla. Pero aquí hay algo importante. ¿Desde qué edad el niño puede usar mascarilla? Las recomendaciones internacionales te hablan de niños por arriba de 3 años. La Sociedad Española, si no me equivoco, te la recomienda por arriba de 2 años. Pero evidentemente el no saber usar la mascarillita y los niños se manipulan la carita, se la tocan en todo momento. Entonces, si el niño no la tolera y no la sabe usar, es preferible que no la use. Siempre es recomendable, si va a estar expuesto, lo tienen que sacar de casa, tiene que ir a una cita médica, la tendrían que usar. En el caso de que el niño no la tolere, ahí viene la distancia social. No carga la mascarillita, pero lo voy a tener lejos de cualquier otra persona. Como tú mencionabas, aquí lo principal para prevenir el COVID, tanto en niños como en el adulto, es el lavado de manos, el lavado frecuente. No esperar a que el niño tenga que salir de su casa para enseñarle. Desde ahora crear el hábito, el lavado de manos por 20 segundos. Siempre nosotros recomendamos que cante el cumpleaños feliz 2 veces, porque por ahí es lo más conocido para los niños. Que usen abundante agua y jabón, que la laven siempre antes, laven sus manos antes y después de ir al baño, antes y después de comer, cuando salen o regresan de casa, el aprender a toser, a estornudar, que lo hagan siempre con el codo en flexión o girando su cabecita hacia un lado. Evitar tocarse la carita, evitar rascarse los ojos, que son por ahí todas las vías de entrada posible del COVID, pero principalmente el distanciamiento social. La verdad es que nos damos cuenta que la gente está perdiendo un poquito el miedo y eso, bueno, no es malo no tener miedo, es bueno, pero siempre y cuando sepamos cuidarnos. Estamos perdiendo los límites
están abriéndose mucho hacia las visitas sociales, los lugares concurridos, y la realidad es que los niños, aunque no son los que más enferman, estamos viendo el nuevo caso del síndrome inflamatorio, que en Manabí han habido ya algunos casos reportados, pero además de eso son el vínculo el vínculo que transmite, el vector que va a transmitir la enfermedad hacia grupos vulnerables. Entonces, lo más prudente es evitar lo que hablábamos, visitas sociales, lugares concurridos, fiestas de cumpleaños. Los niños no tendrían por qué exponerse. Ya, otra pregunta, Carlita, ahorita que hablamos de que en Manabí hay casos con niños que tienen con ¿estos ni qué edad o qué niños son los más susceptibles o no hace falta que tenga susceptibilidad? Cualquier niño puede. Creo que está demostrado que este virus no discrimina. Puede afectar a personas de tercera edad, personas jóvenes y también a niños pequeños. Hemos visto casos desde lactantes, niños de 4 meses, hemos visto casos de recién nacidos que por suerte su evolución no es mala, son niños que evolucionan favorablemente, no hemos perdido ningún niño, gracias a Dios, pero los casos varían en los diferentes grupos etarios. Tenemos niños de 12 años, 13 años, 15 años, 6 añitos, 4, y la mayoría son niños sin antecedentes, niños previamente sanos. Okay. Tenemos una pregunta, Carlita. En esta época de COVID y la llegada de frío, ¿cómo podemos los padres diferenciar una crisis de asma de una insuficiencia respiratoria causada por COVID-19? Bueno, generalmente en una cosa es el niño ya conocido, porque el papá de un niño asmático ya aprende a reconocer las crisis, sabe que después de que empezó a llover o hizo un poquito de frío esa noche, a la mañana el niño empieza con su cuadro de rinitis, rascándose la nariz, estornudando, la tos, y a la madrugada característicamente el silbido en el pecho, y en ocasiones cuando el cuadro es una obstrucción mayor, la dificultad respiratoria. Generalmente en el COVID, la característica más común es la fiebre. No está presente en todos los casos, pero es lo más común. Cuando el paciente el niño tiene un cuadro obstructivo que no mejora, porque generalmente el papá, que ya sabe que el niño tiene el diagnóstico, sabe cómo manejar su crisis, el médico generalmente lo entrena, sabe cómo hacerlo. Cualquier crisis que no responda a un tratamiento habitual debe ser estudiada. Independientemente de si el niño es asmático o no, si el niño empieza con síntomas y tengo personas vulnerables en casa, tengo que tomar medidas de aislamiento dentro de casa, porque no sé si es realmente una crisis o si fue que me adquirí el virus en algún momento. La realidad es que de los casos que se han visto hasta ahora, ninguno de los niños ha hecho cuadro broncoobstructivo o ha debutado con crisis asmática. Tenemos otra pregunta. ¿Existe la alergia al frío en el caso de los pacientes asmáticos? La alergia al frío, en realidad es la respuesta inflamatoria de la vía aérea, con los cambios se puede desencadenar con los cambios bruscos de temperatura. Okay. ¿Qué tipo de alimentación o vitaminas se le puede dar a niños de 1 año para ayudar a prevenir el COVID? No existen vitaminas ni medicación para prevenir el COVID. Por más vitaminas que yo le meta a mi niño, si mi niño se expone, si yo salgo, entro y salgo de mi casa y no tomo mis medidas, no me lavo las manos, no uso mascarilla, por más que le dé vitaminas, no lo voy a evitar. Las vitaminas actualmente están recomendadas exclusivamente para niños que tienen algún tipo de trastorno alimentario, algún déficit nutricional, pero en un niño sano, en un niño que viene creciendo bien, que gana peso, que no tiene ninguna otra enfermedad de base, no justifica darle vitaminas solo porque sí. No es que estén contraindicadas, pero no voy a evitar el COVID por darle vitaminas. Quizás sí una alimentación más sana y evitar las comidas chatarras en ellos. Totalmente, como en cualquier niño, la alimentación saludable siempre es lo mejor y lo ideal para cualquier niño, y me va a prevenir, me va a evitar enfermedades, incluidos los cuadros virales, porque obviamente si mi estado nutricional es malo, los virus me van a atacar más fácilmente. Es una realidad, no me van a, mi estado nutricional es fundamental. Siempre se recomienda una dieta balanceada, una dieta sana, que generalmente los chiquitos ya tienen una dieta pautada por su médico pediatra.
evitar en el caso de los niños alérgicos o con antecedentes de asma, aquellos alimentos que tengan mucho colorante, los embutidos, los enlatados. Básicamente eso, hacemos hincapié en los colorantes porque no es raro que el papá llegue y te diga, ay doctor, el niño está con una crisis, justo ayer estuvimos en la fiesta de cumpleaños, se comió todos los caramelitos, jugó, corrió, se tiró al piso, entonces son medidas de cuidados que hay que tener. Ya, tenemos otra pregunta, nos dice que si en cambio sí le podemos dar medicación que pueda ayudar a subir las defensas, como por ejemplo... La respuesta es la misma. No existe medicación para prevenir el COVID. Yo le puedo dar medicación para subir las defensas. Yo siempre le digo a mis pacientes, porque eso es una pregunta frecuente, ay no, y si le doy algo para las defensas, las enfermedades que atacan las defensas, que no se tratan con cualquier medicamento que yo compre en la farmacia, requieren tratamientos con algo que se llama inmunoglobulina o gamma-globulina, que se administra hospitalariamente por vía endovenosa en tiempos largos. Entonces, no es que estén contraindicadas, normalmente nosotros desde la medicina neumológica no indicamos, tratamos de resolver el problema. Si el paciente tiene un cuadro que es inflamatorio y es obstructivo, le daré corticoides, que es lo único que actúa a nivel de vía aérea, lastimosamente. Si es un cuadro alérgico, le daré un antialérgico. Si es un cuadro infeccioso por bacterias, le daré un antibiótico. Si es un cuadro viral, le daré paracetamol, hidratación y reposo en casa como corresponde. Aparte, Carlita, que sabemos que el niño es un ente muy diferente a un adulto y responde diferente y quizás se agrava mucho más rápido. Entonces, en los niños, las citas médicas con el pediatra o los chicos que ya son asmáticos con su neumóloga pediatra, ¿cómo deben ser las citas ahora? ¿Más citas cada que tienen? Ya, lo recomendable actualmente es evitar asistir a los lugares concurridos dentro de ellos, dentro de los lugares de más riesgo están los sitios de salud. Entonces, siempre hacemos hincapié que si el niño está estable, está en buenas condiciones, uno maneja su cita, lo ideal serían las citas telefónicas con el pediatra o con su médico de cabecera, el neumólogo, quien maneje su parte respiratoria. Y evidentemente cuando yo tengo un signo de alarma, por ejemplo, este cuadro se acompaña de fiebre, esto es que me interrumpe el sueño, estoy con algo de dificultad respiratoria, respiro muy rápido, hago esfuerzo con la pancita, en los bebés más chiquititos están rechazando el alimento o vomitan, no toleran nada, inicia un tratamiento y no mejoran, ese paciente tiene que ser evaluado. Pero siempre previo a la evaluación, lo ideal es que si acuden a su médico, pautar la cita a un horario específico para no tener contacto con otros niños o con otras personas adultas. En el caso del ambiente hospitalario, del ambiente público, si el paciente tiene que ir, pues sabemos que la consulta externa aún no está habilitada en la mayoría de los casos por el riesgo que aún existe de una infección que se puede pescar dentro del hospital. Si es extremadamente necesario y hay los signos de alarma que mencioné, el paciente debería acudir por la emergencia para ser valorado. Okay. Pero no por citas de control. Ok, antes hablábamos de las mascarillas y de la edad, ¿no? Que dijimos que a partir de los 3, pero sabemos ahorita que todo el mundo confecciona mascarillas, entonces, ¿qué tipo de mascarillas deberían utilizar los niños? Porque, bueno, la talla también no encontramos, si queremos utilizar, por ejemplo, la N95. Entonces, ¿qué tipo de mascarilla se recomienda para los niños? En realidad, para lo que en sí, para los niños y para la gente en particular, una cosa es la mascarilla que tú mencionaste de la N95, es ideal para el personal de salud porque está en contacto íntimo con las secreciones en la mayoría de los casos, porque está revisando un paciente que ya está con un diagnóstico positivo y que sobre todo voy a generar aerosoles, voy a hacer alguna nebulización, que por cierto después hablaremos, están contraindicadas, no el 100% tienen una contraindicación relativa actualmente, o voy a generar algún otro, hacer una terapia respiratoria. En esos momentos yo debo cubrirme al 100% y usar mi mascarilla N95. Después, en realidad, si yo tengo mi mascarilla, la mascarilla no suple el distanciamiento social. Entonces, la voy a cubrir siempre. Lo ideal no son las mascaritas de tela así que se fabrican en casa. Tienen que tener una serie de filtros. Habría que revisar bien las fichas técnicas, hay un montón. Bueno, yo no le voy a decir al papá, revise usted la ficha técnica, pero asegurarse que sea un proveedor de salud, porque generalmente esas mascarillitas que hacemos en casa de telita no tienen el filtro suficiente y te van a permitir tanto la entrada como la salida de las partículas, no te va a brindar mayor protección.
Ok, y ahora que hablábamos de nebulizar, eso también, porque en general todas las personas comienzan a hacer nebulizaciones que como pagos, Vale, te escucho entrecortado. que ahora hay muchas madres que a sus hijos por prevención le están haciendo nebulizaciones o si no, vaporizaciones, que es con una olla y agua y montes. Entonces, en un niño asmático, ¿qué tan recomendable es? Nada recomendable. Con respecto a las vaporizaciones con eucalipto, con mentol y con todo esto, estamos hablando de que el niño asmático es un niño que tiene una vía aérea muy hipersensible o hiperreactiva, que cualquier estímulo hace que ese tubito por donde pase el aire se... entonces evitamos dar nebulizaciones o vaporizaciones con sustancias muy fuertes, por más que es lo que recomienda la abuelita, la tía, el vecino, pero no es la indicación y realmente lejos de causar mejoría me puede causar un efecto secundario mayor y o provocarme mayor obstrucción de la vía aérea. Con respecto a las nebulizaciones, no es que no sirven, la nebulización tiene el mismo efecto siempre y cuando sea con medicación, porque los papás a veces hacen nebulización con solución fisiológica pura, eso no tiene ningún efecto, bueno, más que calmoterapia, digo yo, porque alivia al papá que le está haciendo algo, pero realmente no le estoy haciendo mayor cosa al niño. En estos momentos tratamos de no indicar nebulizaciones porque no sé si alguien dentro de casa, recordemos que la mayoría de las veces pueden ser asintomáticos, y si tengo el virus, la nebulización provoca mayor dispersión de las partículas, las mismas que pueden quedarse suspendidas en el ambiente por horas, 3, 4 horas. Entonces, evitamos usarlo salvo que sea, digamos que el niño realmente no mejoró con sus puffs, que es lo ideal, son los inhaladores en estos momentos, ¿no? Si no mejoran, bueno, puede usar la nebulización. Si realmente por ahí no dispongo del inhalador y la aerocámara, que es lo correcto, y lo único que tengo es el nebulizador, pues lo voy a usar. No es lo ideal, si hay que usarlo se recomienda que sea en una habitación con ventilación natural, abrir la ventana como para que las partículas circulen. Lo ideal es que no estén cerca personas vulnerables para disminuir cualquier riesgo. Además, si tengo el virus en vía aérea superior, también la nebulización actúa mucho más rápido y hace que llegue más fácil a vía aérea inferior. Recomendable es que lo haga sin medicación. Exacto. El flujo gástrico predispone a respiratorio. El reflujo gastroesofágico no es que predispone a cuadros alérgicos, predispone a o se asocia a enfermedad respiratoria recurrente, a tos crónica, laringitis recurrente. También si tengo un reflujo gastroesofágico importante, me puede complicar, me hace un poco más difícil llegar a un control óptimo de los cuadros de asmáticos si es que no hago un tratamiento de las dos cosas. Si yo manejo el asma pero no manejo el reflujo, por ahí no voy a tener una buena respuesta. Todas las personas tenemos reflujo en algún momento y es común en los niños chiquititos. ¿Cuándo medicamos el reflujo? Cuando en los lactantes, cuando realmente son niños vomitadores que no ganan el peso, que si el niño es un gordito sano que vomita pero crece bien, gana peso, no se medica. Ahora, si el reflujo se asocia a cuadros respiratorios recurrentes, a silbidos en el pecho, el flujo del contenido ácido del estómago, o a veces muy alcalino también, me puede inflamar la vía aérea cuando esté en contacto con la vía aérea. Recordemos que la vía aérea y la vía digestiva están pegaditas, está delante la tráquea y atrás el esófago, entonces es fácil que el contenido regrese, alguna gotita me toque la vía aérea, en la vía aérea solamente tiene que haber aire, el momento en que hay algo más, pues se irrita y puede causarme tos crónica. En esos casos sí hay que tratarlo y medicarlo. Okay. Hay una pregunta. Pacientes que padecen enfermedades respiratorias concomitantes a una patología principal, como es el caso del síndrome de Down, ¿usted aconsejaría retomar procesos terapéuticos presenciales, como por ejemplo terapia de lenguaje? O por el contrario, aconseja continuar con la terapia con un plan de terapia? Te escucho entrecortado, pero creo que la pregunta es adicionar o no terapia de lenguaje en pacientes con síndrome de Down y patología respiratoria. Es necesario, es fundamental. Por más que yo tengo enfermedad respiratoria recurrente, si yo tengo
trastorno del lenguaje, son cosas aparte, tengo que manejarlo, o sea, es fundamental porque lo primero es fomentar el desarrollo madurativo del niño lo más que se pueda. Entonces, si yo tengo, además puedo tener, es muy frecuente el trastorno de glutorio, en los chiquititos con síndrome de Down suelen tener macroglosia, que es que la lengüita es grande y hacia atrás, entonces a veces me cuesta un poco deglutir y hace que la comida, parte de las gotitas se me pueda ir también a la vía aérea, entonces tengo que entrenar en terapia deglutoria, es fundamental la terapia física también. Evidentemente, si yo tengo un cuadro respiratorio agudo, el niño ya está con fiebre, está con una tos importante, me ha hecho algo de dificultad respiratoria, yo en ese momento freno mis otras terapias. Cuando controlo el cuadro agudo, retomo mis terapias. Okay. Hay otra pregunta. Mi hijo es alérgico, tiene adenoiditis y por ahora ronca en las noches. ¿Qué puede hacer si tiene ¿Si tiene? 11 años? Bueno, siempre lo ideal es no medicar en esta forma, así nada más. Si es una adenoiditis, seguramente ya la mamá, si ya tiene ese diagnóstico, es porque algún médico se lo dio y usó algún tipo de tratamiento previo. La hipertrofia adenoide, si lo vio, lo valoró el médico, y sea su pediatra o el otorrino, y les consideró que no es quirúrgico, pues por ahora no se hace nada. Si está roncando, pero no me hace pausas respiratorias, ¿qué significa? Porque una cosa es el niño ronca, otra cosa es el niño que no duerme confortablemente porque me quedo sin respirar porque tengo la adenoide tan inflamada que no me permite el paso del aire, se tiene que medicar. La indicación son los corticoides inhalados a largo plazo de acuerdo a la prescripción del médico que evalúa al niño. Y en los casos severos, pues se analizará la necesidad de corticoide oral o quirúrgico de ser necesario. Si solamente es un cuadro agudo, pues su antialérgico, porque lo más seguro es que se haya exacerbado ahora por el cambio estacional, y algún corticoide inhalado, de acuerdo a la prescripción del médico, claro. Pregunta, para un niño alérgico asmático de 4 años y empieza con tos productiva, ¿qué pueden hacer? A ver, la tos es un mecanismo de defensa. No usamos jarabes para parar la tos en los niños. Si la tos si me está diciendo, y está pasando algo aquí, que generalmente o es por su alergia o es por un cuadro viral asociado. Así que las medidas son las mismas, no doy medicación para parar la tos. Si el niño duerme bien, come bien, está activo, no lo medico. A veces los niños tosen porque me hacen un goteo posterior, porque son esos niños con rinitis que están todo el tiempo mocosos. Cuando me acuesto el moquito cae hacia la parte posterior de la vía aérea y toso y muevo secreciones, el niño lo que hace es tragárselo y ya está, tosió un par de veces en la noche, se lo tragó y no pasó nada. Ahora, cuando se me está alterando la calidad de vida, el niño realmente se me acompaña de fiebre, esa tos no me deja alimentarme bien, el niño vomita porque tiene la sensación del moquito atrás y refluye todo. Bueno, debe ser ahí sí valorado por un médico para ver si hay necesidad de iniciar tratamiento. Normalmente si es por un cuadro viral, repito, el tratamiento es medidas de cuidado, hidratación, reposo y paracetamol en caso de fiebre. Si un niño asmático ya terminó su medicación preventiva, en caso de estos 3 meses con Montelukast, ¿debe seguir otro cuidado u otro medicamento? Si el niño fue evaluado, hablemos de este momento, ¿no? Si el niño fue evaluado previo a la pandemia, en el mes de marzo, que fue cuando empezamos, y en el mes de marzo se le indicó Montelukast o algún corticoide inhalado, que es el tratamiento principal, y ya pasaron los 3 meses, lo ideal es no interrumpir el tratamiento. O en tal caso, que haga por lo menos, coordine una cita médica para evaluar antes de cortarlo. Es preferible mantener la medicación preventiva que suspenderla. Y no le va a causar mayor efecto. Ahora, debemos ver en qué contexto lo indicó el médico, por qué inició con determinada medicación, ¿no? Pero si es un niño muy chiquito, es ideal que por lo menos haga una cita médica. No controlarlo cada mes y cada 2 meses, sino de acuerdo a la necesidad, por lo menos para evaluar la necesidad de mantener medicación o de modificarla. Okay. En niños positivos de COVID, asintomáticos, ¿es necesario tratamiento para el COVID?
No, sabemos que en el caso del COVID, la mayoría de los casos, alrededor de un 70%, van a ser asintomáticos. Lo fundamental es el aislamiento para cuidar al resto. Generalmente no tendría, porque la mayoría de los casos no evolucionan mal. Generalmente se lo hizo algún paciente, algún niño, porque estuvo en contacto con un adulto positivo y bueno, me encontré que la prueba me dio positiva. Si no di síntomas, tengo que esperar a que la enfermedad evolucione. Es impredecible, pero no hay medicación que yo le vaya a dar, porque es muy común que los papás lleguen y digan, no, es que a mí me dieron, no sé, ivermectina, me dieron colufase. Bueno, no deberíamos hablar de las marcas, pero me dieron ivermectina. Y quiero que al niño le den la misma medicación. No, los niños, cada niño es un mundo y el tratamiento depende de la sintomatología clínica y de lo que el médico evalúe en su momento. Si el niño está en buen estado general y por ahí lo que tiene es una febrícula o hizo fiebre un par de días, como en cualquier cuadro viral que puede dar fiebre 2 o 3 días, pero el niño está comiendo bien, está activo, no hacemos nada. Controlamos signos de alarma nada más. Dice, mi esposo y yo desde ayer estamos con dolor en la garganta y hemos presentado dolor en el cuerpo y un poco de fiebre. Y su hijo, que es lactante de 1 año y 3 meses, ha notado que le duele al tragar. Pregunta qué hace. Depende, a ver, tiene dos papás que tienen sospecha de COVID, que no es que están positivos, porque recordemos que hay un montón de virus circulando en esta época, no necesariamente el COVID. Entonces, el manejo es sintomático si los papás están en empezar a estar con el malestar. Lo ideal en este momento es tener una prueba, que a mí me descarte que no soy, que estoy negativa, o que me confirme que soy positiva. Que me confirme que soy positiva no significa que voy a terminar grave, significa que tengo que estar mucho más alerta de mi evolución, porque ante la aparición de un signo de alarma debo tener asistencia médica. Con respecto al niño, es lo mismo, los cuadros virales no se medican. Entonces, si el niño, yo voy a hacer hincapié más bien en los factores, en los signos de alarma que debo tener como mamá. Si mi niño tiene fiebre alta y persistente, no come, rechaza el alimento, es chiquito, así que la alimentación es fundamental, no come nada o vomita todo, si hay signos de dolor abdominal, si empieza con diarreas abundantes, tengo que hacerlo evaluar de un médico para poder ver si hay necesidad de tomar una conducta, pedir un examen de laboratorio, iniciar medicación o evaluar si está en buen estado general y no hacer nada. Ahora, si el niño lo único que tiene es una febre, apenas tiene malestar, sienten que no está la garganta, yo no lo expondría. Lo vería, si no hay ningún signo, si no hay algún signo mayor, un síntoma mayor, no lo expondría a llevarlo a un lugar de salud. Ok. Tenemos otra pregunta. Mi hijo tiene 11 años y es alérgico a la penicilina y a los AINES. Tiene rinitis alérgica y le está haciendo vapores. Porque todos han tenido No te escucho. que el niño tiene 11 años y ha haciendo vaporización. Pero ya hace rash en cara. Ya. Es muy importante que estén encima. Esos síntomas sí son importantes, porque ellos tuvieron contacto, me dijo, con personas con COVID, ¿verdad? Sí. Bueno, hablando de este síndrome inflamatorio, normalmente las características son muy marcadas en todos los niños, todos vienen en la misma forma. Antecedentes de haber tenido contacto con alguna persona que haya tenido COVID en los 2 últimos meses, entre las 2 semanas anteriores y a 2 meses, fiebre persistente en la mayoría de los casos, el rash o el eritema en la carita en extremidades, se hinchan las manitos, los párpados y los pies. Es común el dolor abdominal y la diarrea. Ahora, si el niño está dentro del rango de edad, pero si el niño está bien y lo que me presenta es un rash solamente con la vaporización, lo primero que hago es suspender la vaporización, porque por ahí es eso lo que me está causando un problema. Si los síntomas o el eritema se hace, el rash, se hace muy marcado, debe ser valorado por un médico. Si está todo bien, pues no se hará nada, se mantendrá con... Yo hice un rash, me voy a internar. No, lo que hago es
revisar que no haya ningún otro factor, un signo de alarma y bueno, si está todo bien, lo manejar en casa. Aquí nos preguntan dónde atiendes y cómo se pueden comunicar contigo. En Portomed y en Pediátrico Consultorio de Especialidades, los verán en las redes sociales, están los números de teléfono. La doctora Vanessa Villavicencio tiene ahí toda la guía telefónica. Sí, ya les voy a pasar para que puedan atenderse con la doctora. Ya, hablamos de este caso, ¿no? Entonces, estos niños, Carlita, ya, o los más adultos, porque hablábamos de que el asma se presenta en niños pequeños y luego viene un tiempo, una época, como que pasa mucho tiempo sin que le den crisis. Luego puede volver a aparecer. ¿A qué edad? ¿Cuándo preocuparme o cómo? A ver, el asma no tiene cura. Yo siempre le digo a mis pacientes, el asma no tiene cura. El asma se controla, pero no se cura. Generalmente existe algo que se llama hiperreactividad bronquial transitoria, que los niños me hacen cuadros bronquiales frecuentes durante sus 6 primeros añitos de vida y que generalmente son de causa viral. Creo que a partir de los 6 años desaparecen. Luego está el paciente asmático, que hace cuadros bronquiales persistentes. Yo puedo tener 2 años, 3 años sin hacer síntomas, llegar a la adolescencia, que es lo que te dicen, no, llegó a los 12 años y se curó. En realidad, mi vía aérea fue creciendo, se fue moldeando, mejoró, y mis síntomas desaparecieron, pero puede volver a aparecer en la edad adulta. Por ahí no puede aparecer, pero yo lo puedo heredar a mis hijos o a mis nietos. Entonces, por eso decimos el asma no se cura, pero se controla. ¿Qué significa? Que yo hago tratamiento para el asma, voy a mejorar con el crecimiento, pero mis medidas de control hipoalergénico, de control medioambiental, se deben mantener siempre. ¿Qué quiere decir? Si yo tuve asma hasta los 10 años, yo sé que lo correcto es que yo no puedo ser una fumadora ni exponerme al humo del cigarrillo, que es el peor irritante de la vía aérea y causa frecuente de enfermedad pulmonar crónica. Así que las medidas de cuidado siempre se mantienen. Aprender a reconocer la crisis, educar, siempre nosotros tratamos de educar a cada padre y a cada niño. Los niños aprenden a conocerse también y saben cuándo tienen que utilizar la medicación. Los papás llegan siempre preocupados, doctora, pero es que me va a crear adicción la medicación, o la medicación me lo va a dejar chiquito, y realmente una medicación bien usada y en tiempos correctos no tiene por qué causarme ningún daño en el niño. Los broncodilatadores, el salbutamol, que es el que usamos para crisis, porque es el que actúa en primeros 5 minutos, actúa más rápido, por eso es el que usamos para rescate del paciente. No me va, digamos, lo que me va a causar es un alivio. El niño lo pide no porque está adicto a la medicación, sino porque siente la sed de aire y sabe que esa medicación, al actuar tan rápido y dilatarme el bronquio, me provoca que respire mejor. Ahora, cuando yo como médico, una de las primeras preguntas que hago cuando el padre viene a mi consulta es, bueno, ¿qué tanto está usando el salbutamol? Ay, no, doctora, lo usa el niño casi todos los días. Significa que el tratamiento que le estoy dando como preventivo no me está haciendo efecto. Entonces, es una guía para mí para saber que tengo que subir de dosis, adicionar medicación o, en tal caso, buscar si no tengo alguna enfermedad asociada que no esté reflujo, la rinitis, hay un montón de cosas que yo tengo que valorar o descartar otras enfermedades y no enfocarme solamente en el asma. Tenemos otra pregunta. Mi hija es operada de atresia pulmonar. Tiene siempre alergia. Toma Montelukast, pero ella no sabe si seguirlo dando. El Montelukast, como cualquier medicación, debe ser bajo prescripción médica. Depende de cuánto tiempo tiene usándolo. No sé qué tiempo lo lleva, porque lo puede usar o quizás un poco más dependiendo de lo que el médico evalúa. Generalmente tratamos de no darlo solo, sino asociado a algún corticoide inhalado. Depende de por qué se lo di, porque por la atresia no creo que se lo hayan indicado, sino por alguna enfermedad más bien de tipo inflamatoria o alérgica asociada. Entonces, dependiendo de eso, los tiempos dependen de por qué se lo indiqué y cómo ha evolucionado. Si el niño tiene 6 meses libre de síntomas, no he necesitado ninguna otra medicación adicional, podría considerar en dejarlo descansar
suspenderlo y quizás en algún momento tener que retomarlo. Lo correcto es la evaluación médica. Son niños con antecedentes un poco más complejos que no podemos tomar una decisión simplemente aquí y decir, no, ya tiene 6 meses dándose, no se los voy a quitar. Tengo que ver realmente cómo está. Uno mira en los niños con antecedentes de enfermedad respiratoria, miro el peso, si ganó peso, si no ganó peso, cuántas veces requirió antibióticos, corticoides, medicación inhalada, y de acuerdo a eso, el tiempo libre de síntomas, decido o no suspender medicación. Dice, mi hijo tiene 4 años, 4 por mes. Pregunta si puede darle 3 meses más. ¿Tiene rinitis? Repito, es medicación, la medicación es, o sea, los niños son un mundo aparte y son muy delicados. Uno tiene que cuidar su hígado, uno tiene que cuidar sus riñones, uno tiene que cuidar su estómago, entonces cada vez que yo uso medicación, si a mí me preguntan, hay pacientes conocidos míos que ya, bueno, yo ya tengo un historial y yo digo, bueno, hablo con la mamá, bueno, ¿cómo vamos? Hago todo un interrogatorio y de acuerdo a eso decido, no, vamos a mantenerlo, no hace falta que lo revise, dejémoslo 3 meses más y vemos. Pero sin conocer bien el contexto en el cual se indicó la medicación o cuánto tiempo tiene recibiendo la medicación, no le puedo decir en este momento si continúe dándosela. Lo más prudente es que si ya tiene aproximadamente 6 meses o más de 3 meses que no lo ha visto el médico, que le indicó la medicación, debe recibir una valoración antes de suspenderla o continuarla. Acá hay una pregunta. Mi sobrino tiene 5 años de edad. Tiene fiebre, calofrío, garganta, cefalea. Llegué hasta la cefalea, Vane. Fiebre, dolor de garganta, cefalea. Flatos de mal olor. Pregunta que si puede tener una infección de garganta y si necesita antibiótico. Esas son las preguntas difíciles del en vivo, porque realmente indicar antibióticos sin ver a un niño, sabemos que la mayor porcentaje de infecciones en los niños son virales. Entonces, medicar antibióticos, normalmente los cuadros virales me pueden dar 3 días de fiebre y luego la fiebre va desapareciendo o atenuándose. Si el niño está en buen, o sea, si el niño está con fiebre, obviamente durante el momento de fiebre los niños incluso te aumentan un poquito la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, pero le di el paracetamol, lo bañé, lo hidraté y el niño juega, está tranquilo, no hago nada, no le indico antibióticos, no le indicaría. Si el niño está en mal estado general, si el niño tiene fiebre alta y persistente, si tiene menos de 3 días, pero lo ve muy decaído, el niño no está haciendo pis, que es la forma de ver si está hidratado o no. Si el niño no está alimentándose, el niño, bueno, debería mínimo ser valorado y hacer a un laboratorio para ver cómo está. Si no a todos los niños con fiebre les vamos a mandar examen de laboratorio, obviamente, sino a aquellos que realmente en un examen físico yo encuentro que no lo, o sea, tiene un aspecto de alarma. Si no es la hidratación, hago hincapié, si solamente es fiebre, pero fuera de la fiebre el niño anda bien, lo hidrato, lo baño y le doy su medicación para bajar la temperatura. Si la fiebre es persistente y los demás síntomas acompañantes son muy marcados, debe ser siempre valorado. El antibiótico nunca se da sin valoración médica. No es una medicación que yo la pueda dar, si me duele la garganta, tómate una amoxicilina. Tengo que ver si realmente justifica meterle un antibiótico a un niño. Así es. Dice, buenas noches, mi hija tiene 9 años, pero sufre de unos cuadros alérgicos fatales y ha tomado Montelukast, Alercet y le han enviado Atarax, pero la niña sigue igual. Hasta ahí llega la pregunta. Los cuadros más comunes de la infancia suelen ser sí, los digestivos, las diarreas o los respiratorios y las gripes y los cuadros. Si es una nena que lo que único que tiene es una rinitis, uno tiene que ver en ese caso si se acompaña de chillidos en el pecho, de que me interrumpe la actividad física, no puedo hacer actividad física porque cada vez que hago actividad física me canso más que el resto de niños de mi misma edad, o me empieza a chillar el pecho, o a la madrugada me despierto tosiendo. Tengo que pensar que no solamente es una simple alergia y una rinitis, sino que tengo un cuadro de asma y que por más que yo le dé medicación para su rinitis, que es lo que está recibiendo y está bien medicada,
Por más que solo le dé medicación para la rinitis, si yo no trato la parte respiratoria baja, no va a mejorar nunca, porque tengo que tratar las dos cosas. Dice, hola doctora, mi hijo tiene 14 años de edad, a los 3 años le diagnosticaron von Willebrand. Papá le pasó, bueno. ¿Le diagnosticaron? Von Willebrand. Von Willebrand. Sí. Dice, ahora a los 14 años no son tan seguidos, más en tiempo de alergia, testearon a la hija que dice que no lo tiene, pero ella tiene 7 y sangra más que el hermano. Ya, sí, pues primero para el sangrado, primeramente el hematólogo, la hematóloga pediatra, el hematólogo pediatra para... En el caso de los niños, en realidad, porque sabemos que es de niños, si de los varones, si tengo una alteración de un trastorno de coagulación, en los niños con rinitis, sabemos que la nariz es muy vascularizada, entonces lo que hacen es rascarse la nariz y eso provoca el sangrado, el vaso se rompe y sangra. En la nena lo más seguro es que si ella no tiene la enfermedad, es una nena sana o quizás sea portadora pero no está enferma, y que tenga su rinitis, lo que tienes es una fragilidad capilar y cada vez que me rasco la nariz, los vasos se rompen y sangran. Si el sangrado es abundante, la indicación es valoración por otorrino para ver si hay que hacer alguna cauterización de esos vasitos que me están sangrando, además del tratamiento para la rinitis, obviamente. Recordemos que el tratamiento base de rinitis son los corticoides inhalados, pero a veces puede resecar también mucho la mucosa de la nariz y puedo sangrar. Entonces, siempre es importante, en el caso de ese sangrado, la valoración por el otorrino, que es el especialista que me va a ir a ver hacia la parte más posterior y ver si tengo que tomar otra conducta y no solo la medicación. Okay. Dice, doctora, buenas noches. ¿Qué recomienda que tome mi alérgico de 9 años para que mejore? Bueno, ya esa pregunta la habían hecho antes. Medidas de cuidado. No existe tratamiento que yo le vaya a dar al niño que me vaya a evitar que el niño se enferme de los cuadros virales, sea COVID o cualquier otro cuadro viral de los que están ahora. Lo que tengo que hacer es protegerlo, enseñarle a lavarse las manos. Yo como madre de familia, en mi caso yo soy personal de salud, entonces cuando estoy expuesta tengo que tener el mínimo cuidado en mi protección personal, saber que antes de llegar a abrazar a mis hijas tengo que llegar a bañarme, a cambiarme esa ropa, no estar en contacto con ellas, mi uso de mascarillas y en el caso de los niños lo mismo, enseñarles el distanciamiento social y el lavado de manos. No importa que le meta un montón de medicación si no tengo el cuidado indicado. Después, bueno, existe un montón de medicación en el mercado, insisto, no existe medicamento para prevenir los cuadros, salvo exactamente medidas de cuidado y vacunas. No hablamos de las vacunas, por cierto, las vacunas no se suspendieron durante la pandemia. Las otras enfermedades existen, todavía están y las tenemos que seguir evitando. Todavía no hay vacuna para el influenza, hay vacuna para el neumococo, vacuna para el sarampión. Tenemos que continuar el esquema de vacunación. No está suspendido. Dice, mi bebé tiene 21 días de nacido. Es estornudo frecuente. ¿Qué le recomiendo? Es común que los bebés chiquititos estornuden, es común que les suene la nariz, que tengan un cornaje nasal. Recordemos que la nariz de los bebés, la vía aérea es chiquitita, es milimétrica. Entonces, a veces, por un pequeño moquito que se me quede ahí obstruyendo, la nariz va a roncar y no significa que tengo que medicarlo ni hacer nada. Tratamos en los bebés chiquititos, sobre todo en los menores chiquitos, más cuidado. Estamos justo con la nefróloga, sabemos que hay que cuidar esos riñones de ese bebé, hay que cuidar todo, entonces evitamos dar medicación. Si, repito, en los lactantes, en los bebés chiquititos, cuando el niño come bien y gana peso, yo no me asusto. Sí lavo la nariz porque a veces al estornudar provoca un poquito de secreción nasal, se me pone dura, me obstruye la nariz y a veces se me cansan a lo que van a succionar, a lactar o con el biberón. Entonces hago mis duchas nasales para mantener la vía aérea, pero no medico, tratamos de no medicar. Lo mismo que en los niños más grandes. Si hay rechazo al alimento,
si está durmiendo más horas de lo habitual, si está muy hipoactivo, tiene que ser valorado por el médico, si no, lo correcto es lo que le indicó su pediatra, es lavado con solución fisiológica, no asustarse, ver que si el niño está activo y está alimentándose. El mejor signo es que el niño tenga un llanto vigoroso y se está alimentando bien. Eso significa que sus pulmones están sanos. Aquí tenemos una pregunta. Dice, ¿qué se puede dar a los niños para subir la defensa? ¿Qué tan efectivo? No te escuché. ¿Qué tan efectivos son los probióticos? Ah, los probióticos y prebióticos. Creo que son efectivos. Mi paciente está con una crisis asmática o con un cuadro bacteriano en este momento, con un cuadro severo, yo tengo que tratar el problema. Pero creo que ayudan, que tienen una indicación específica, que no es, es medicación, por lo tanto no debe ser, no debe ser administrada sin prescripción médica. Okay. Carlita. Yo los uso. Usted los usa. Bueno, Los prebióticos. En niños... Habla mucho de que hay otro órgano, ¿no? Ya se trata de otro órgano, entonces, bueno, hablo mucho de prebióticos. Bueno, tenemos otra pregunta. Dice, hola doctora, como usted lo dice, las duchas nasales son efectivas. Usted me las comentó, bueno, ya hay mi bebé. No te escucho. No, es una mamá agradeciendo que le va bien con el tratamiento de la... Gracias. Eso. Pero hay también, bueno, son las que se llegan a comprar, no las que son las que yo le... Pero hay mamás que lo hacen con agua y sal. ¿Es correcto? No. Recordemos que lo ideal es solución estéril. Entonces, es como hay mamás que por ahí dicen, no, les echo agua de mar. Y al menos en los lactantes, porque una cosa es que yo vaya a la playa y se me mete el agua y eso es común en todos los niños, pero en un lactante chiquitito yo tengo que tratar de usar solución estéril. Entonces es preferible siempre la que viene ya preparada y sellada para evitar el riesgo. Carlita, y ahora, bueno, que hablamos que los proceso asmático, ¿no? Ahora, bueno, nace el bebé, pero ¿qué se hace cuando llegan a casa? Al niño se le pone alcohol gel, al niño se le pone alcohol puro. ¿Qué hay que hacer con el niño que recién nació? El lactante que va a casa, y qué cuidado se tiene que tener. Bueno, ¿qué pregunta? Necesito a la doctora Elisa Lor para que me ayude aquí en la parte pediátrica. No. Las medidas de cuidado, si yo tengo un niño recién nacido, que yo no le voy a dar obviamente ninguna medicación para asma, porque más sean asmáticos. Pero si yo ya recibí a ese niño y sé que el papá es asmático, la mamá tiene una dermatitis atópica importante y tiene 2 hermanitos que son asmáticos, tiene un alto riesgo de que el niño también en algún momento empiece a desarrollar cuadros. Entonces, yo no le doy medicación para prevenir, pero sí tomo mis medidas de cuidado desde el momento en que nace. Hablamos de evitar todos aquellos irritantes de la vía aérea, por ejemplo. Evito los saumerios, evito todo lo que es colocar incienso, todo lo que me genere humo, alejarlo de gente que consuma tabaco, evito aromas fuertes, no voy a poner aromatizantes en mi habitación porque es un bebé chiquitito y tiene una vía aérea súper sensible. Al bebé obviamente no le voy a poner alcohol en sus manitas, pero sí lo tengo que usar yo para poder tocarlo, para poder manipular. Pero lo correcto y lo principal en un recién nacido, que yo siempre hago hincapié, y en nuestro medio es tan común que nace un bebé y todo el mundo quiere ir a visitarlo. No hay necesidad. El niño pequeño se enferma porque un adulto lo contagió. Tenemos la mala costumbre de un bebé y van llevando niños en edad escolar. Bueno, ahora por suerte no están en escuela, no pueden salir. Pero son las medidas de cuidado que uno tiene que tener. La verdad es que es un día a día. Yo siempre digo a los papás, disfruten de sus niños y no me adelanto porque tuve 2 niños más enfermos, no sé qué va a pasar con este, no me tengo que desesperar, tengo que cuidarlo y tengo que esperar a ver qué pasa en el camino. Bueno, Carlita, ya hemos abordado creo que bastante amplio el tema. Debemos despedir con una recomendación para el público.
recomendación es que por favor seamos estrictos en las medidas de cuidado. Los niños también se están enfermando, no son una mayoría, son el grupo, el menor número de pacientes corresponde a niños, pero los hay. Creo que estamos dándonos más libertades de las que corresponden. Los eventos sociales, aún no, creo que no estamos en el momento, más allá de que pasamos de semáforo, no significa que tenemos que suspender nuestras medidas de cuidado. Lavado de manos, uso de mascarilla y distanciamiento social. Por lo menos 2 metros de distancia. Recordemos que si tenemos que ir de compras, no hace falta que vayan 3 miembros de la familia a hacer compras. Es más fácil cuidarse si vamos de a uno o de a dos, que los niños no están todavía en un momento para ir a parques ni para ir al shopping, que hay que enseñarles la parte del estrés. También puede llegar a desencadenarme